Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer saludar a todos nuestros televidentes en este espacio de debate donde discutiremos, como siempre, con las diferentes caras de la noticia sobre esos temas coyunturales, los temas que le interesan a todos los colombianos. Hoy vamos a estar conversando sobre el ELN, la negociación que avanza en La Habana, Cuba. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Es muy importante precisamente esto para el país, teniendo en cuenta que quizá lo más relevante de todo ello era esperar que este nuevo ciclo terminara finalmente con el anuncio que hoy fue entregado a los colombianos, y ese cese al fuego bilateral. Y es muy importante precisamente entender qué implicaciones tiene, de qué manera se va a medir que efectivamente el ELN como guerrilla en los diferentes territorios lo pueda estar cumpliendo a cabalidad, y de igual manera pues cuál será entonces la instrucción a las fuerzas militares al respecto en temas operativos y demás, y la forma en la que estarán desplegados en el territorio colombiano. Adicionalmente, pues estaremos conversando de lo que se vendría también para el próximo ciclo de negociaciones, qué se espera, cuánto tardaría. Además, en esta ocasión en particular, pues la presencia del presidente Gustavo Petro fue clave, sobre todo porque pues ustedes saben que hay unos representantes que están en medio de esas negociaciones, que son quienes representan al gobierno colombiano, pero en este caso pues fue el propio presidente de la República quien hizo presencia allí en La Habana, Cuba. Lo mismo sucedió con el máximo representante del ELN, en este caso Antonio García, cuyos otros representantes siempre han tenido esa voz oficial. Estaremos entonces conversando de esa culminación de este nuevo ciclo con sus anuncios, y esperamos que ustedes participen en nuestras redes sociales con el numeral Debate La Otra Cara en @cablenoticias y @laotracaracn. Me gustaría, antes de entrar en materia y saludar a algunos de nuestros invitados, mostrarles a ustedes una gráfica en la que hemos, pues digamos, condensado un poco lo más importante y lo más relevante que se acordó allí en La Habana. Veamos entonces cuáles fueron los acuerdos. Bueno, tenemos entonces la gráfica de los acuerdos, la firma del cese al fuego bilateral por 6 meses, con un mecanismo de monitoreo y verificación integrado por el gobierno nacional, el ELN, la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas. Del 5 de julio al 3 de agosto se implementarán las primeras verificaciones y monitoreos, y ya de ahí en adelante, pues por supuesto, arrancaría en firme dicho cese al fuego, que se extenderá por 180 días y estará precisamente pues con esta vigilancia, ese monitoreo. Y entre tanto, pues otro de los puntos son las evaluaciones sobre los avances del cese al fuego, que serán efectuadas por el mecanismo cada 2 meses, con el fin de identificar los aciertos del acuerdo y evaluar su continuidad en el territorio. Son los principales acuerdos. También me gustaría que revisáramos lo que ha dicho la ONU, porque esta respuesta y este espaldarazo al proceso de paz que se adelanta con el ELN es clave. El comunicado de Naciones Unidas dice lo siguiente, y abro comillas: estos son pasos importantes que dan esperanza al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades más afectadas por el conflicto. La participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del primer comandante del ELN, Antonio García, en la ceremonia de firma en La Habana, confirma la voluntad política de las partes. El secretario general confía en que las partes trabajarán juntas y de buena fe, con la determinación de cumplir con sus obligaciones acordadas bajo el cese al fuego, y nota positivamente la intención de estas de ampliar su alcance en el futuro. Cierro comillas, y les recuerdo además que son palabras que por supuesto ya son parte oficial de Naciones Unidas, del secretario general Antonio Guterres, y es esta entonces la respuesta muy oportuna para un proceso tan importante como el que se adelanta entre estas dos partes, tanto el gobierno nacional, el gobierno colombiano, como el Ejército de Liberación Nacional. Pero, ¿qué ha dicho en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, justamente en medio de este evento, en esa ceremonia en la que se pacta este paso que realmente viene siendo uno de los más importantes, o el más importante y relevante como resultado hasta ahora de lo que ha sido esa mesa de diálogos? Escuchemos al primer mandatario de los colombianos. De alguna manera, Miguel y Bruno, y eso hay que entenderlo también en su dimensión histórica, en el fluir dialéctico,
En cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa, porque la América Latina se transforma de otra manera, junto con la humanidad. Claro, no podemos tener ya esquemas en la cabeza, nostalgias que nos pueden amarrar quizás hacia nuevas esclavitudes. Hay que dejar fluir el cerebro y el corazón. Es esta entonces nuestra introducción para saludar ahora inmediatamente a nuestros invitados. Julián Espinosa es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, a quien le doy la bienvenida. Concejal, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Cable Noticias y pues muy atento para hablar de este importante suceso histórico. Muchas gracias, concejal, y de forma virtual por ahora saludo a Luis Alberto Villamarín. Él es coronel retirado del Ejército, analista en geopolítica y seguridad. Coronel, gracias por atender esta invitación, bienvenido. Buenas tardes, Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues quiero empezar preguntándoles sobre, en particular, el anuncio del día, un cese al fuego bilateral esperado por muchos en los territorios, sobre todo, porque una cosa es lo que se piensa a veces desde la mesa, desde la casa y el hogar, en las ciudades principales, donde no los tienen directamente allí, como diría uno, respirándoles en la nuca y estando en medio del conflicto y de las balas, como sí lo estaban esperando en muchas comunidades ansiosamente, que ojalá tenga cumplimiento, por supuesto. Empiezo preguntando, concejal Julián Espinosa, ¿qué opinión le merece y qué balance daría usted de 3 ciclos de diálogos? Bueno, pues esto ha sido un proceso de negociación arduo. Prácticamente lo que se retoma con la Agenda México es lo que se venía del diálogo de la mesa que hubo en su momento con el presidente Juan Manuel Santos. Esto se retoma en el año 2022. El presidente da un paso en falso que lo da en diciembre 31 del año 2022, anunciando que había cese bilateral al fuego con 5 organizaciones armadas. De estas 5 organizaciones armadas, 4 guardan silencio y una de las organizaciones pues se manifiesta y es el ELN, diciendo que efectivamente no había cese bilateral del fuego. Entonces, en este sentido sale a decir que sí, efectivamente habían unos decretos firmados por parte del gobierno nacional, pero estos decretos firmados pues no tenían la firma del ELN. Posterior a este proceso, tenemos 15 días después de eso, el ELN mata 15 policías en el Catatumbo y hace aproximadamente 20 días también en el Catatumbo, en Tibú, mató 2 policías y una mujer de la sociedad civil. Pues frente a esto, en su momento el comisionado Danilo Rueda dijo que era maravilloso que el ELN se hubiese atribuido estos hechos y pues mostró parte de lo que era una agenda de impunidad. Frente a esto, creo que esta manifestación que hoy hace el ELN en conjunto con el gobierno nacional, pues es la manifestación más importante desde que se retoma la agenda de la paz con este grupo armado. Y yo lo que espero es que esta manifestación tenga unos hechos puntuales. ¿Por qué unos hechos puntuales? Porque lo que sí hay en este momento es una amenaza a lo que se viene, que es la posibilidad de que las elecciones del 29 de octubre estén amenazadas por estos grupos. El Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC-EP, tiene amenazado varios municipios en los cuales se ejercen presión política y presión territorial. Y el ELN, pues al sentar este precedente de hacer un alto al fuego, pues también puede empezar a sentar un precedente frente a los otros grupos armados al margen de la ley. Ahora, el llamado que hay que hacerle al gobierno nacional es un llamado muy importante y es: organice la agenda de la paz total. Lo que hoy tenemos frente a la paz total es una muy buena intención por parte del gobierno de hacer la paz total, de llamar a los grupos armados y sentarse en una mesa de diálogo, pero no hay una estrategia global que facilite unos pasos específicos con estos grupos armados al margen de la ley, y por esto podemos haber tenido retrasos en una agenda de paz que todo el país necesita. Muchas gracias, concejal. Ya voy a ir con el coronel, por supuesto, pero permítame saludar a 2 invitadas que ya están aquí también con nosotros en estudio. Olga Lucía Velázquez es actualmente la primera vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ana María, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos
presentes para poder seguir apoyando esta paz total que necesitamos y merecemos todos los colombianos y colombianas. Muchas gracias, representante. Y también saludo a Donka Atanasova. Ella es especialista en estudios políticos y económicos y además lideresa social. Bienvenida también, gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Ana María, a usted y a todo el equipo que nos ha invitado para hablar de algo tan fundamental que es el abordaje de las conflictividades en nuestra sociedad desde distintas perspectivas. Muchas gracias. Pues en medio de esas precisamente distintas perspectivas que tenemos en el país sobre un proceso de paz y sobre todo también de este término paz total, me voy con el coronel en retiro Luis Alberto Villamarín. Coronel, para usted, ¿qué significa el anuncio del día, el anuncio del ELN y del gobierno nacional, este acuerdo que se da allí en La Habana, Cuba? Pues siendo sinceros, Ana María, significa muy poco. Eso son más el ruido de tonel vacío y el ruido de nueces sobre el tejado que la efectividad. Porque hay que mirar es en el fondo qué está ocurriendo con los actores de esa negociación. El señor Petro, encerrado con el escándalo de Benedetti, encontró el escenario preciso para viajar a Cuba y poner a los medios de comunicación a hablar del cese al fuego. El ELN, consciente de esa debilidad que tiene el presidente, lo aprovecha estratégicamente para presionar y para imponer lo que ya se dijo, que no van a incluir en ese cese al fuego ni los secuestros, ni los reclutamientos, ni las extorsiones, ni otro tipo de acciones criminales, sino que solamente las acciones armadas. Y desde la mesa de conversaciones lo hemos insistido ya aquí en este escenario, Ana María, es que la idoneidad de quienes están sentados allí tienen unos amplios perfiles profesionales en otros campos, más no en el conocimiento del ELN. Y estoy absolutamente seguro que si le hacemos un examen de conocimiento a los señores y señoras que están representándonos en la mesa de conversaciones con el ELN, que nos expliquen en qué consiste el plan Vuelo de Águila, que es el plan estratégico del ELN para la toma del poder, lo ignoran completamente. Ignoran la mecánica, las dinámicas y qué es lo que plantea el ELN. Desde el año 92, cuando estaban en el proceso de negociaciones en Tlaxcala y Caracas, el ELN lo dejó escrito y no ha cambiado una coma de eso. Su lucha es por la continentalidad. Su lucha es porque cada conversación dé un paso más al avance hacia la toma del poder. El manejo de la población civil que tanto insiste en que participe, no es que vayamos todos los colombianos a dar los puntos de vista, no, eso es lo que menos les interesa. Son las comunidades que ellos manejan y manipulan y que las tienen articuladas en lo que llaman las comunidades eclesiales de base, las bases revolucionarias de masa, los grupos de estudio y trabajo, los reclutamientos. Entonces aquí podemos darle la vuelta y podemos meterle mucho término académico y que eso nos conviene a los colombianos, pero estamos negociando con bandidos, con gente que es tramposa y que está buscando es avanzar hacia un objetivo y explotar una coyuntura. Y el gobierno, repito, tratando de tapar el escándalo de Benedetti con todo este bombo publicitario para que lo vean en otro escenario. Y los negociadores, lo único que les interesa es que los vean como negociadores, que les paguen porque les pagan muy bien, pero no conocen al ELN y no saben lo que esta gente está planteando. Muchas gracias, coronel. Representante Olga Lucía, escuchaba usted, pues digamos, una postura muy radical y fuerte en contra de lo que se ha pactado, porque no consideran que realmente sea un avance, sino que además precisamente hay un peligro, y es que se le está dejando un camino mucho más sencillo a un grupo que al parecer lo que quiere es finalmente llegar al poder, según el análisis que hace el coronel Villamarín. ¿Usted qué lectura tiene del proceso de paz como va actualmente y del anuncio del día? Bueno, lo primero es que aquí no hay ningún signo ni de debilidad del presidente ni de debilidad del gobierno. Aquí lo que existe es un cumplimiento de una apuesta que además estaba prevista dentro de la agenda. O sea, esto no fue que sacaron debajo de la manga, vamos a hacer esta reunión y vamos a llegar al acuerdo, a un cese bilateral de fuego. Aquí lo que hay es, en realidad, una voluntad de parte del ELN, un cumplimiento en la agenda política del presidente, pero además, aquí necesitamos hacer conciencia de que medio país no tiene acceso a servicios básicos, como de salud, acueductos y alcantarillados, saneamiento básico. Quiero decirle, Ana María, y a todos los televidentes, el 26% de nuestros municipios tiene desnutrición crónica en menores de 5 años. Y el 36% de los municipios, desnutrición media
en menores de 5 años. ¿Eso qué significa? Que tenemos una población históricamente excluida, olvidada, y que lo que está haciendo este gobierno es ponerla de presente y empezar, porque lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, empezar a llegar a estos territorios y generar justicia social. Aquí lo que nos ha hecho falta es llegar a cada territorio. ¿Con qué? Pues con lo básico. ¿Qué es lo básico? Educación, salud, saneamiento básico, y eso es lo que trae la apuesta de este gobierno. Para algunas personas, y lo dijo ahora el coronel Villamarín, pues pareciera como que esto no tiene ningún significado. Para mí y para el gobierno tiene un enorme significado, porque significa que lo que estamos es dando unos pasos ciertos para llegar a un acuerdo de paz total. ¿Qué es el acuerdo de paz total? El acuerdo de paz total es que yo pueda poner sobre la mesa todas las inequidades que existen y poder llegar a definir una agenda política y participativa de todos los escenarios para construir en medio de las diferencias. Aquí nadie está desconociendo que hay un conflicto, nadie está desconociendo que existe un proceso de negociación. Y en un proceso de negociación, lo primero que tiene que estar de presente es la paz. ¿Y para qué la paz? La paz es porque yo tengo que sentirme libre como ciudadano. La paz es porque yo tengo que tener oportunidades como ciudadana, pero también oportunidades para los territorios. Mayor comercialización, más competitividad, más turismo. Y eso se logra garantizando escenarios tranquilos, de paz, armónicos, y eso es lo que busca este gobierno. Muchas gracias, representante Olga Lucía. Donca, para poder dirimir un poco en medio de lo que son estos argumentos que hemos escuchado, donde pues las voces son diferentes totalmente, digamos que cada uno tiene una lectura muy distinta de lo que son los diálogos de paz, uno podría pensar en que sí hay buena voluntad del ELN con el anuncio del día, porque es que hay que ser sinceros, por supuesto, como colombianos, y es que no hemos visto claridad real de este grupo en querer bajar esas hostilidades. ¿Será que a partir de ahora sí vamos a poder tener por lo menos una tranquilidad en lo que tiene que ver con esas ofensivas de este grupo, donde finalmente siempre el pueblo queda de por medio? Yo creo que es muy importante entender esto no como una cuestión coyuntural, ¿no? Como algo que ocurre y es como una noticia que mañana tendremos otra y otra. Yo creo que es muy importante escuchar el discurso del presidente Petro en este cierre del tercer ciclo con el ELN, porque en ese discurso del presidente retoma una perspectiva histórica, entender el conflicto en el país y la guerra, ¿cierto? No la voy a resumir aquí, pero sí creo que es fundamental esa perspectiva, porque si no, nos puede pasar que entendamos el tema del conflicto armado como algo muy ocasional o como algo solamente de dimensiones o de expresiones militares, que es un poco a lo que de pronto se refería el coronel, pero yo creo que es fundamental entender que aquí ni solamente tenemos un problema militar de acción armada, sino que tenemos un tema de apuestas políticas, de formas de organización política, ¿cierto? De maneras de configuración regional que en este país se han expresado de diversa forma y en las cuales el ELN, en su momento las FARC, ahora parte de las disidencias en sus distintas versiones, pero también las mafias y los demás grupos armados tienen un rol y tienen una razón, ¿cierto?, de por qué están allí, de por qué están de esta manera. Yo creo que el presidente tiene un acierto muy importante al abordar el tema del conflicto armado en el país desde esa perspectiva. Creo que es darle continuidad a lo que también se inició con el gobierno Santos y que lamentablemente fue interrumpido en esos 4 años en los que estuvo al frente el presidente Duque, que sin duda tenía otra lectura de país, ¿cierto? Sin duda tenía una lectura en la cual esto se tenía que resolver solo militarmente y que no había que darle entrada a ningún tipo de debate político ni ningún tipo de reflexión sobre la economía o, como lo decía la representante, sobre la vida cotidiana de la gente en estas regiones. Hoy en día tenemos 220 municipios que siguen presentando problemas de conflicto armado. Hace 15 años teníamos la mitad del país, ¿cierto? Esto ha ido avanzando. También hay que mostrar que la construcción de paz da resultados concretos en la vida de gente concreta en regiones, en municipios, ¿cierto? Y que esto sí puede ayudarnos a cambiar, pero para ello es fundamental entender por qué estamos en este punto, entender un actor como el ELN. Yo creo que lo que decía el coronel,
es relativo, porque también yo sí creo que la delegación que está allí tiene un entendimiento de distintas perspectivas, distintas experiencias y conocimientos sobre lo que es la dinámica del conflicto armado y lo que es la historia del ELN, pero también del Estado en la guerra. Y creo que esas distintas aproximaciones, que es la manera como el presidente convocó ese equipo, es lo fundamental. No solamente necesitamos expertos en estrategia militar o expertos en paz y diálogo, necesitamos gente que conozca las regiones, pero también gente que tenga la perspectiva empresarial, gente que tenga la perspectiva desde la academia, desde la historia, y creo que esa convergencia de miradas es fundamental en poder abordar, y hoy finalmente creo que es un hecho de confianza, un acto de confianza. Yo sí, no sé qué pasará mañana, ¿no? Todo puede cambiar, pero yo sí pienso que ambos actores, tanto el Estado como el ELN, tienen una voluntad de avanzar en un proceso, porque en este país está cambiando la historia, ¿cierto? Antier en la marcha había una pancarta muy grande en la fachada del Congreso que decía cambio de época y época de cambios, y yo creo que eso es parte de lo que debemos que entender. Aquí no solamente se está tratando de desmovilizar a un actor armado, se está planteando un cambio en la historia del país frente a lo que ocurre con la guerra y el conflicto, y creo que así es como nos debemos disponer todos los ciudadanos y ciudadanas frente a lo que está ocurriendo, con confianza, con optimismo y sabiendo que tenemos mucho que aportar, porque además lo otro importante hoy no solo es el tema del cese al fuego, sino la dinámica de la participación de la sociedad, que creo que puede ser muy interesante en cómo como sociedad nos involucramos en decir qué pasa con el conflicto armado, qué queremos que cambie, cómo queremos que cambie, ¿cierto? Además, en medio de un gobierno ¿cómo que está queremos seguir implementando... viviendo nuestro país? Exacto. ¿Cómo está? Y en medio de un gobierno que está planteando una serie de reformas, pues esto es fundamental, porque ya no solo nos tendremos que ocupar en la dinámica de participación de la negociación de qué cosas estructurales deben cambiar, sino en esos lugares específicos de los que hablaba Olga Lucía, ¿cierto? Es decir, aquí hay cambios, aquí se necesitan servicios públicos, aquí se necesita confianza, aquí se necesita presencia de este tipo, aquí se necesita generación de ingresos, lograrlo hacer, y las voces de la gente van a ser protagónicas. Muchas gracias, Donca. Les habíamos mostrado uno de los segmentos del discurso del presidente Gustavo Petro. Aquí tenemos otro más respecto a esos acuerdos. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa: el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón para hacerlo posible, no por ustedes simplemente, ya todos lo sabemos, no es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo, que pueda expresarse en toda su libertad y en todas sus diversidades, que el pueblo, vuelto poderoso, pueda ayudarnos a construir. Que el pueblo pueda ayudarnos a construir, decía allí, y precisamente es lo que se viene para el cuarto ciclo. La presencia de la sociedad civil en la mesa de diálogos es precisamente uno de los puntos que mencionaba hace unos momentos Donca, y que será muy importante, porque la participación de la sociedad, sus perspectivas, lo que están viviendo cotidianamente, lo que se sueñan de país y sus esperanzas, deben ser recogidas en este tipo de diálogos, de negociaciones con un grupo armado que también ha estado de las dos partes. A veces hay quienes lo interpretan como que efectivamente sí ha buscado luchar por el pueblo. En su momento, cuando se habla de la creación de estos grupos guerrilleros, por supuesto siempre han tenido esa incidencia en el quehacer de las comunidades, ¿no? Y en el momento en el que le han pedido a la sociedad colombiana que se unan precisamente a toda esa rebelión, a esa revolución, para que se respeten sus derechos y se garantice finalmente una buena calidad de vida en los territorios. Pero también está la otra parte, y es que en el momento en el que terminan afectando directamente a las comunidades, pues allí se pierde un poco y se ha desdibujado esa revolución. Julián Espinosa, concejal de Bogotá, regreso con usted, y ya ha escuchado usted también al presidente Gustavo Petro, y este punto que tiene que ver también con la participación de la sociedad. ¿Esto será para usted trascendental, que efectivamente sean escuchadas, sean recogidas las voces de las comunidades que están en los territorios donde tiene mayor presencia este grupo guerrillero? Es fundamental y es necesario, porque eso construye memoria y construye un tipo de reconciliación que se da en torno a la verdad.
La verdad, la reconciliación sin verdad no es posible, la verdad sin memoria no es posible. Entonces es fundamental la presencia de estas personas en las mesas de negociación. Lo más importante del discurso del presidente Petro es que le da una fecha límite al tema del proceso de paz y eso termina dando una agenda política que tiene que terminar en algún momento y que es lo que esperamos todos los colombianos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que ha sucedido acá con otros grupos armados al margen de la ley con los cuales se ha hecho la paz es que es una paz que termina siendo parcial y es una paz que termina deviniendo en que otros grupos se rearman y hacen nuevamente un ataque fuerte en contra de la sociedad civil, en contra del Estado colombiano. Ese es el estado de las disidencias de las FARC, con el Estado Mayor Central, que hoy además amenaza en algunos territorios las candidaturas a través de una ley que es la ley 003 del 2000. En la cual ellos especifican que personas que hayan cometido actos de corrupción, en su concepto, no mediado por ningún tipo de juez, pues van a ser asesinadas. Con esto mataron al exalcalde de López de Micay en Cauca. Y entonces, pues eso tiene una implicación muy grave de cara a la paz. Así que, pues yo espero que el ELN y el gobierno sean jalonadores de esa paz total y también espero que las personas de las mesas de negociaciones de la sociedad civil que participen en esos lugares puedan hablar con tranquilidad, porque siempre existe la zozobra de que personas de los territorios hablen frente a personas que en otro momento han sido perpetradores de la violencia, que aún tienen el poder armado en esos territorios y que por alguna razón pues puedan decir algo que a esos grupos no les guste y pudiese suceder algo a futuro. Pero toda la buena voluntad para que esta agenda se avance y que por supuesto la sociedad civil pueda decir todo lo que tenga que decir en este cuarto ciclo de negociación. Muchas gracias, concejal. Coronel Villamarín, le voy a leer una frase pronunciada por el presidente Gustavo Petro y escucho su opinión. Se acaba la insurgencia armada en América Latina. Y él ha dado además, como bien menciona el concejal Espinosa, una fecha como límite, el 25 de mayo del año 2025, para que se acabe finalmente la confrontación con el ELN. ¿Cómo ve usted tanto la frase como la fecha? Mire, Ana María, nosotros escuchamos al ministro Pardo Rueda cuando subió en el 92 y dijo que les daba 18 meses. Después Marta Lucía Ramírez le bajó el tiempo. Después Santos dijo que los tenía acorralados en no sé cuánto tiempo. Está politiqueando, está hablando por hablar. El ELN mismo le lleva la contraria cada vez que dice. Hoy mismo el terrorista Pablo Beltrán le dijo claro que había unas cosas que decía el gobierno, pero que por ahora firmáramos el cese al fuego, pero que todavía eso no había acordado. Así es de que eso es pura fraseología. Pero también quiero agregarle algo. Aquí se dijo que es que se está hablando únicamente de la acción militar. Y miremoslo desde ese lado, claro. Y el ELN, ¿qué es lo que está haciendo? Acciones terroristas porque políticamente no convence. Segundo, se dice que es que hay que resolver los problemas de la niñez porque está muriendo de las regiones. Pero es que eso es culpa del gobierno y del ELN. Son los dos que están fallando. El ELN porque con el terrorismo, con el secuestro, con el reclutamiento de menores, con la intimidación y el reclutamiento de personas para esas estructuras que les pido muy encarecidamente le pongan cuidado, lo que llaman las bases revolucionarias de masa, los grupos de estudio y trabajo, las milicias populares, lo que llaman las comisiones de trabajo político organizativo, porque es que si un médico va a operar un tumor de cáncer, estudia cáncer y habla de cáncer. Entonces, si vamos a resolver el problema del ELN, que es un cáncer, vayamos a fondo. No nos llenemos aquí de discursos, de frases bonitas, con lo que el señor Benedetti, por el contrario, se lo destapó todo y lo está ocultando. En tercera medida, el señor Petro puede decir lo que quiera, pero lo que se necesitan es resultados. Y él habla de paz permanentemente y va a La Habana a enmascarar su problema que tiene y lo que le está ocultando al país, o mejor, está invitando al país a la violencia, sale y promueve con la marcha para que se desate en las violencias en la Universidad Nacional que hubo ayer, sale y a toda hora es diciéndole al país que la culpa la tienen los empresarios, los ricos, que los militares han asesinado no sé cuántas personas en las manifestaciones. Es decir, está dándole un tercio distinto y está promoviendo, incitando a la violencia, porque él tiene mentalidad comunista de lucha de clases. Entonces, si queremos hablar claro y decir dónde está el problema, pues vayamos al fondo y no nos vayamos por la rama dándole adornos, que la paz total y que no sé qué, cuando el fondo del asunto es que el ELN está negociando para avanzar en su proyecto dialéctico, político y estratégico, y no para quedarse ahí. Y que ese proyecto, Plan Vuelo de Águila, no lo puede minimizar, como dijo
la señora Duca, que solamente es la parte militar. No, señor. El proyecto estratégico del ELN tiene aspectos culturales, sociales, políticos, económicos y de lo que ellos llaman economía popular, poder popular, organización popular, estructura popular. Y dicen, somos una fuerza que representa al pueblo en armas. No somos, como decía las FARC, la vanguardia de la revolución. Entonces interpretemos las cosas y pongámonos en el escenario que es, y no especulemos ni hablemos con el deseo, sino con la realidad. Y los problemas se resuelven es llegando al fondo de ellos. Muchas gracias, coronel. Y me gustaría también que a propósito de lo que usted menciona, escucháramos algunas palabras de Pablo Beltrán en lo que ha dicho el día de hoy. Resolvamos eso. Quizá nosotros hemos hecho un cliché, pero quiero repetir ahora. Cuenten con el ELN para resolver causas, no consecuencias. Esa es nuestra disposición. En ese sentido, como les decía al principio, nuestra aspiración es a que el ELN cambie, pero que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales cambie, porque nada haríamos solamente con que el ELN cambie. ¿Qué opinión le merece la postura que tiene pues Pablo Beltrán, quien es además pues el jefe negociador con el ELN en Cuba, representante? Bueno, primero quiero decirle al coronel que yo ni el gobierno está hablando con el deseo, ni está soñando. No, aquí hay temas completamente concretos, tan concretos como que ya hoy tenemos un Plan Nacional de Desarrollo aprobado y un plan de desarrollo donde contempla la población históricamente olvidada y territorios completamente excluidos de cualquier tipo de inversión. Yo quiero recordarle al coronel que nosotros tenemos hoy 220 municipios SOMAC. ¿Qué es eso de SOMAC? Las zonas más afectadas por el conflicto, donde se han construido unos PEDETs, y hemos escuchado muchas veces esa frase, pero son programas con enfoque territorial. ¿Para qué se hace esto? Pues porque efectivamente lo que necesita el país es solucionar las causas, y a eso se refiere las palabras de Pablo Beltrán. Las causas, aquí hay unas causas que hay que poner sobre la mesa. Y no es menos cierto que tenemos 4 millones de familias que no tienen hoy acceso a agua potable ni saneamiento básico en el país. Claro, las ciudades capitales no tienen problema. Bogotá tiene el 99% cubierto de agua potable y alcantarillado. Pero es que tenemos 4 millones de familias que no lo tienen. Hoy tenemos una población que nunca ha tenido energía disponible. Aquí hay subsidio a la energía eléctrica. Y hay un gran programa de transformación energética donde necesitamos llegar a todas estas poblaciones. Hoy tenemos escuelas que no tienen energía eléctrica. ¿Eso es posible en pleno siglo XXI? No, aquí hay problemas gravísimos. Hoy tenemos municipios completamente incomunicados. Fácilmente 20 kilómetros. ¿Qué son 20 kilómetros? Alguien que nos escuchara de otros países diga, pero 20 kilómetros no es nada. Pues 20 kilómetros que impiden que saquen sus productos agropecuarios para comercializar. 20 kilómetros que impiden que haya mayor competitividad del municipio. 20 kilómetros que impiden que no haya acceso al turismo, así sean los mejores paisajes, los más bellos. Pero no hay posibilidades, así que aquí claramente sí hay unos problemas estructurales que tenemos que llegar a ellos. Y para eso es esa priorización. También decirles que en el Plan Nacional de Desarrollo se priorizaron 400 municipios, no solamente los PEDET, 400 municipios, porque es que medio país tiene grandes dificultades. Y tenemos que mirar ese otro medio país. Y no significa que vamos a desconocer lo que las ciudades capitales y lo que se ha avanzado frente a solamente concentrarnos, no, es lograr equidad, es lograr justicia social, es lograr que lo que yo tengo, otro también lo pueda tener. Aquí somos un país democrático. Y hacia allá tenemos que avanzar, a que todos podamos tener acceso a los servicios básicos, que hoy no lo tenemos. Hoy solamente 1 de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria llega a la educación superior. Y ese indicador no lo hemos podido avanzar.
Y en materia de salud mental, que es uno de los temas que yo lidero, en materia de salud mental nosotros tenemos unos indicadores nefastos. Ana María, hoy tenemos 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y es la pandemia que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. El incremento en suicidios en menores de 17 años. Las grandes dificultades que tenemos en materia de depresión. El 5% de la población mundial sufre de depresión. Es decir, la pandemia nos dejó graves problemas. Razón por la cual aquí sí tenemos que ser conscientes que esto no es un tema politiquero, que Petro no está llamando, el presidente Petro no está llamando ni provocando la violencia, al contrario. Al contrario, lo que está diciendo es, no nos dejemos tocar el corazón, tenemos que avanzar y tenemos que avanzar siendo conscientes que hay unos problemas estructurales. Tenemos que avanzar siendo conscientes que la paz es lo único que nos va a sacar del subdesarrollo, que tenemos graves problemas a resolver. Pero también, Ana María, yo creo que aquí el favor que hace la desinformación, el malestar, el ensañamiento contra el gobierno de algunos sectores, le hacen daños al país. Le hacen daño al país. Y cuando yo insisto en que todo va mal, en que esto es una incertidumbre, en que ¿qué hacemos? Pues entonces como que la gente empieza a decir, bueno, ¿y para dónde cojo? Y aquí lo que tenemos es que unirnos, es que establecer una gran apuesta para sacar adelante el país, reconociendo que lo que yo tengo acceso, ojalá todo el mundo lo pudiera tener. Y hoy no lo tenemos en el país. Representante, creo que el coronel le quería replicar. Sí, claro, Ana María, es que una cosa es, repito, hablar con el deseo y es como decir que el origen del ELN es la pobreza de los niños que le faltan los 20 kilómetros de escuela, no. El origen del ELN es porque la dictadura cubana organizó grupos terroristas en Latinoamérica y recogió una disidencia del MRL y de otros delincuentes y los entrenó allá y los mandó aquí a hacer daño a Colombia. Y ha dependido todo el tiempo. Y es parte del plan estratégico del Partido Comunista. En segunda medida, ella dice que se arregla que la paz trae esa solución. Es que lo que tienen que hacer son los gobiernos, los concejales, los congresistas, los gobernadores y los alcaldes, es su función, para eso es que los elegimos. Pero usted sabe lo que pasa, que en la mayoría de los casos hay muchos eventos de corrupción, de desmedro, de olvido, de politiquería, de componendas, etc. Entonces, ahí es donde están las fallas. Y lo mismo, decir que si hace la paz con el ELN se va a resolver eso, no, porque le pongo un caso concreto. Vamos a hablar de un municipio, el Morichal, o mejor, en un municipio de Bichada donde no hay ELN. Allá hay todos esos casos que me dice la representante. ¿Qué tiene que ver hablar con el ELN? Pero le voy más allá. Un plan de desarrollo que la representante nos lo coloca aquí como la octava maravilla, después de los jardines colgantes de Babilonia, lo vamos a ver y es mucha teoría, mucha práctica. Y los planes de desarrollo, lo que se planifica para una estructura de un Estado, de una sociedad, de una empresa, se habla sobre cifras, sobre estadísticas y sobre proyectos cuantificados y sobre programas concretos. Hablar de que se está actuando de buena fe, pues se supone que la buena fe la deben tener todos los gobernantes, pero el señor Petro no actúa de buena fe, incita al odio, a la violencia, a la contradicción. Quiere que los colombianos digamos que él es el presidente de la paz y la capital mundial de la vida, y a todas partes donde va él legitimando el narcotráfico, legitimando terroristas, promoviendo delincuentes, y Colombia seguirá así. ¿Quién más quiere la paz que los mismos colombianos? Todos la queremos, los soldados, los civiles, todos queremos la paz, pero una paz articulada y que los proyectos sean serios y no que sea politiquería. Coronel, y sobre lo que está diciendo usted, Donca, también quiere replicarle. No, más que solamente replicarles cómo poder ingresar en este debate, porque yo de verdad siento que seguimos viendo el país como con los ojos de los años 80. Sí, yo soy una persona que me gusta mucho conocer la historia y en eso tengo mucho respeto por todas las personas que han participado en las maneras de abordar el conflicto en este país. Pero yo sí creo que no podemos seguir, después de 40, 50 años de permanencia de unas estructuras insurgentes en el país, asumiendo que allí solamente hay un tema de delincuencia o simplemente un montón de bandidos que tienen una serie de intereses económicos y ya. Yo creo que de verdad requerimos una comprensión un poco más profunda y creo que lo que ha dicho la representante es muy importante, porque yo sí creo que
que la violencia tiene una relación directa con la pobreza, con los problemas estructurales del país, con la desigualdad. Y por eso, entre otras, este plan de desarrollo justamente busca, digamos, por ejemplo, avanzar en algo que se llama la convergencia regional, que es uno de los ejes transformadores claves del plan de desarrollo, que, coronel, con todo respeto, no es solamente bla, 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 es justamente entender que en este país tenemos unas regiones con una capacidad, ¿cierto?, de hacer converger ingresos, de hacer converger unas economías bollantes, como por ejemplo Bogotá, pero al mismo tiempo tenemos unas regiones como puede ser Chocó, puede ser Guainía, ¿cierto?, o puede ser Guaviare, o puede ser la costa pacífica de Nariño, que tienen una dificultad muy seria de concentrar recursos. Por eso también el presidente y el gobierno han planteado que estas reformas deben también concentrarse en no solamente con un criterio de dónde está la plata, cuáles son las regiones que nos generan plata, cuáles son las poblaciones que nos generan plata, sino dónde están estas necesidades concentradas y cómo ayudamos a resolverlas. Y yo creo que esto sí tiene que ver profundamente con el conflicto armado, porque entre otras cosas, el conflicto armado en este país tiene mucho que ver también con la exclusión política, por ejemplo, es decir, con un sistema político cerrado que no ha permitido la participación de muchas personas que han buscado otras maneras de actuar la política, y que todos aquí, sentadas y sentados en esta mesa, sabemos que el conflicto armado también es una continuación de la política por otros medios. Por lo tanto, yo creo que sí es importante mirar esto con seriedad y mirar esto con un poco de, digamos, apertura en términos de los problemas que hoy está enfrentando el país, de las necesidades que tiene, de las desigualdades que tiene, y también como una estrategia solamente militarista que buscaba combatir a estos llamados delincuentes, a estos llamados vándalos y demás, pues no nos ha dado resultado. Yo creo que lo que mejor resultado nos ha dado es justamente ver lo que ha pasado desde la firma de la paz, por ejemplo, con las FARC, donde si bien hay muchos coletazos no deseados de lo que fue, ha generado también una serie de beneficios en muchos de estos municipios que la representante hablaba. Entonces yo creo que sí es importante situar ciertos elementos en el debate que nos ayuden a comprender el conflicto de una manera integral, y justamente en esto, y con esto cierro, el tema de cambio de época. Yo creo que el plan de desarrollo de este gobierno no solamente es así porque sea Petro, o porque sea la izquierda, o porque sean los sectores progresistas, socialdemócratas los que estén al frente. Creo que porque hay una comprensión de decir, este país ha seguido una ruta, una senda de lo que se ha entendido como desarrollo durante 200 años. Pues durante estos 200 años seguimos con los indicadores que la representante ha dicho, para no repetir las cifras, y no nos está funcionando esto. Entonces necesitamos cambiar la estrategia, necesitamos cambiar las preguntas, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo. Y yo sí creo que, en cambio, en estas negociaciones de paz debe dejarse que se pueda hablar del modelo de desarrollo, que se pueda hablar de la economía del país, que se pueda hablar del sistema político, que se pueda hablar del ordenamiento territorial, que fue algo que, en cambio, en las negociaciones con la FARC hubo un cierre total, y lo primero que se dijo es, no vamos a discutir el modelo de desarrollo. Bueno, creo que la realidad nos da la razón, y es, hay que discutir el modelo de desarrollo y hay que poner el país a hablar de las cosas que necesitamos cambiar. Señor representante, que me había pedido la palabra, pero permítame darle un paso a Julián para que no nos quede excluido el concejal del debate, y ya volvemos con usted. Muchas gracias. No, y también un poco siguiendo a Donca, también para meterme en el debate, yo lo que siento es que acá están expresadas dos visiones de país que son absolutamente antagonistas y que nos provocaron los 20 años del uribismo en Colombia. Y es que durante el uribismo se concibió que el desarrollo de los temas de la seguridad, que era un desarrollo que se va a partir de la doctrina de la seguridad nacional y que terminó en la seguridad democrática, era el fortalecimiento de la institucionalidad, y con la institucionalidad el ataque a la banda criminal. Y eso fue básicamente lo que hizo Álvaro Uribe durante sus gobiernos, y lo que trató consiguientemente después de Santos II hacer el presidente Duque. Y el presidente Gustavo Petro hoy concibe, que además está consignado dentro de su documento sobre seguridad humana, una cosa absolutamente contraria, que es lo que estamos hoy hablando acá, y es cómo logramos, a través de atacar las causas sociales que llevan a la criminalidad, mitigar todos los problemas que llevan a la inseguridad. Y yo creo que tanto una como la otra visión son determinantes y tienen razón. El problema de lo que hizo el uribismo en su momento es que le dio ideología a la seguridad. Y resulta que la seguridad no es ideológica, la seguridad no es de derecha ni es de izquierda. La seguridad es un bien común, es un derecho que hoy tiene la ciudadanía y que no está pudiendo gozar de ese derecho. Entonces, lo que uno ve en el marco del plan de desarrollo son unas acciones sociales que están encaminadas a atacar esas causas sociales que llevan al crimen. Pero eso no va de ninguna manera a limitar la posibilidad de que un negocio tan grande como el narcotráfico, que puede ser el tercer renglón de la economía en Colombia, se vaya a limitar.
Entonces, acá sí hay que transversalizar esas dos cosas. Lo realmente importante es que los diálogos se realicen en la misma medida en que también se fortalece la fuerza pública y en la misma medida en la que yo, que haría una invitación al presidente de la República, doctor Gustavo Petro, le empecemos a poner el ojo a algo muy importante y es el tema de la justicia en Colombia. Porque acá se radicó primero una reforma política antes que pensar en una reforma a la justicia, cuando nosotros vemos unos baches enormes en la justicia rural y en la justicia urbana que estamos viviendo hoy ahí. Entonces, combinar el ataque de las causas sociales que llevan al crimen, fortalecimiento de la fuerza pública y una transversalización en los hechos que conllevan a que haya justicia real, puede llevar a que unos diálogos de paz tengan mucha más cabida dentro de la sociedad civil y, por supuesto, tengan mejores resultados en la sociedad colombiana. Muchas gracias, concejal. Representante, más corto y nos vamos entonces también otra vez con el coronel Villamarín. Muy concreto. Aquí claramente hay una agenda y la agenda para este gobierno inicia de manera concreta con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Seguramente a algunas personas le generan malestar, pero ¿qué podemos hacer si esa es nuestra realidad? Y aquí lo que queremos es corregir todas esas inequidades. Parece que estamos soñando. Qué maravilloso que podamos todos los colombianos y todas las colombianas soñar con las mismas oportunidades. Y no que las oportunidades que hoy tienen unos son privilegios. Y en realidad, le digo yo al coronel con mucho respeto, hay también, cuando uno habla desde el dolor, porque yo creo que hoy también, pues definitivamente está demostrado que a través del conflicto no lo logramos. Aquí se necesita a través del diálogo construir. Y cuando yo hablo de las causas es porque es una realidad y hay cifras concretas. Hay cifras concretas, no solamente de nutrición, de deserción escolar, de falta de oportunidades para los jóvenes y las jóvenes, sino que también necesidades básicas que en pleno siglo XXI nosotros deberíamos tener ya superadas. O sea, eso es una realidad. ¿Que nos duele que exista esa realidad? Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomar acción y corregirla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo sí creo que frente al mensaje que dio hoy el presidente Gustavo Petro, habla de la libertad, habla del amor. Porque yo sí creo que el amor es un sentimiento transformador. Y si nosotros nos amamos a nosotros mismos, si nosotros amamos nuestro país, necesitamos empezar a cambiar muchas falsas creencias que nos ha dejado la violencia. Y la violencia no es el camino. Y la violencia no es el camino ni aquí ni en ningún escenario. Es decir, ni en un escenario familiar, ni en un escenario de construcción de sociedad. Es el diálogo, es el respeto de todas las diferencias. Y es que podamos reconocer también las necesidades del otro para poder ayudar a solucionarlas. Gracias, representante. Coronel Villamarín, nuevamente con usted, y me voy al punto que menciona, en este caso, el concejal Le pido el favor también, como con respeto a todo lo que se ha hablado también acá, sobre lo que él considera es una seguridad que ha sido ideologizada, es decir, que de alguna manera también se convirtió en su momento como en esa varita mágica que iba a cambiar el país a través de una seguridad democrática con un enfrentamiento o una confrontación directa con el enemigo, pero que lastimosamente, más allá de bajas por lado y lado, no logramos en ese momento pensar en un país que gracias a esa confrontación directa y armada tuviera una solución, que esas bajas realmente se presentaran. Por supuesto, para los gobiernos de turno era como la victoria, pero a la hora de la verdad pues no le vimos un resultado concreto que representara a su vez una disminución significativa de la presencia de estos grupos en los territorios, precisamente tal vez por no manejar la causa como tal, que es lo que en ese momento le han expuesto. Bueno, Ana María, la pregunta tiene bastante aristas y vamos a tratar de resolverla. Primero le digo a la representante que Osama Bin Laden también hablaba de amor, ¿no? Él decía que tenía amor por la humanidad y mandó destruir medio mundo. Y entrando al tema de lo que dice el concejal, quiero hacerle varias acciones. El punto es que parecería como si me quisiera matricular a mí en el uribismo. Nunca he militado en el uribismo, ni pertenezco a eso y es mi primera claridad. Lo segundo es que lo que ha fallado en Colombia es la dirigencia política. Son los partidos. En Colombia no hay partidos, hay grupos
de clientelismo electoral que compran y venden votos y avales, y esa es la realidad. Ha fallado el Congreso de la República en el control al presidente. Han fallado los administradores de los municipios y las regiones y se roban la plata. Cuando la representante me dice que hay que resolver el problema de la pobreza y la miseria, pues eso no se lo puede decir a un militar porque sí. Porque es que nosotros sí hemos estado en las zonas más difíciles del país, en Guaviare, Meta, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Chocó, Arauca, aquí en Cundinamarca. Bueno, en todas partes sí hemos visto de cerca el drama que vive el campesino abandonado, que le falte lo de la escuela, todo lo que ella nos describía, lo vivimos nosotros y nos damos cuenta que es por una palabra clave que hay que decirla aquí alto y claro: la maldita corrupción, que se roban la plata. Entonces, nos parece que tienen que comenzar por controlar los dineros públicos, pero eso tienen que hacerlo partidos políticos serios, no organizaciones electorales clientelistas ni de componendas, que es lo que tiene al país descompuesto. Y la seguridad no hay que ideologizarla, lo que hay que meterle es como un propósito nacional, como parte de los objetivos, y tiene que ser de derecha o izquierda, no importa, es que es la obligación de los funcionarios. Como es obligación de los funcionarios no decir que es que mi gobierno, porque es la capital mundial de la vida, y el otro porque era la economía el aguacate y la naranja, y el otro que las 4 estrategias, un poco de nombres y terminachos que le ponen, es que tienen que cumplir con sus funciones. Y si vamos a establecer responsabilidades, ¿cuánto dinero gana al mes un congresista, un magistrado, un dirigente de alto nivel, y cuánto se refleja en el tiempo que gastan en discusiones insulsas, poniendo al país a debatir? Y lo más fácil es trasladarle, es que aquel es uribista, aquel es petrista, aquel es derechista, es que somos el cambio, y con esos cuentos tienen el país enredado y utilizan las componendas, y entonces van al Congreso a ver cómo sacan las ventajas personales para obtener sus beneficios en favor de ellos o de grupos particulares, sin importarles la población. Si el debate lo queremos llevar allá, llevémoslo al fondo, a donde hay que tocar la llaga que produce pus y sacarla y exterminar esa pus, porque ni la seguridad se ha ideologizado a partir del señor Uribe, porque él utilizó, claro, su argumento para su reelección y tiene sus fallas, y está, por ejemplo, en este momento guardando el silencio a ver qué pasa con Petro para aparecer como El Salvador, pero eso es problema de él. Vayamos al fondo, no nos matriculemos en un lado ni en el otro, sino pongamos las cosas en blanco y negro, donde son, y digamos que es la corrupción el principal cáncer que tiene este país, y de ahí para allá se derivan los otros. Muchas gracias, coronel. Representante Olga Lucía, cuando se ha hablado del ELN siempre se ha dicho, incluso quienes en algún momento tuvieron la oportunidad de sentarse en unas primeras mesas, incluso estoy pensando en algún momento en algo que mencionó acá en el estudio Juan Camilo Restrepo, quien estuvo como jefe negociador ante el ELN, era que este grupo no es fácil, que es un grupo difícil de convencer sobre ciertos aspectos puntuales, que no era la misma dinámica que en su momento manejaban con las FARC, y que sus pensamientos incluso a veces resultaban siendo mucho más o menos flexibles, tal vez, por decirlo de alguna manera. Lo que se viene en las mesas de diálogo seguramente no va a ser sencillo. De lo que usted conoce un poco frente a cómo ha sido la problemática con el ELN y la ideología que maneja este grupo, ¿dónde cree que va a empezar a verse los primeros, como las primeras dificultades? ¿Dónde va a estar el meollo del asunto? Digamos que ya se pasó este primer paso, por decirlo así, ese primer obstáculo del tema del cese al fuego, se logra pasar, pero lo que se viene no va a ser tampoco tan sencillo con el ELN. Yo creo que ningún proceso de negociación es sencillo. Aquí lo más importante es que todos los argumentos estén sobre la mesa. Y para mí es esperanzador que se vaya a trabajar sobre las causas que han generado el conflicto histórico de nuestro país. Yo creo que ese es el punto clave. ¿Dónde va a estar el cuello? Es en la inversión, y es que hoy no tenemos los recursos suficientes para solucionar el 100% de los problemas. Por eso hay una priorización de municipios y tenemos que lograr esos planes integrales de intervención territorial que puedan generar esa superación de las dificultades de estos territorios. Y creo que ahí, en materia de inversiones, donde puede llegar a existir un cuello de botella, porque hoy no tenemos todos los recursos para superar
todas las dificultades que se tienen en los territorios. Donca, y cuando llegue el momento, por ejemplo, de que ya están sentados en la mesa y empiezan a ver cómo va a resolverse este punto de la respuesta a la justicia, por ejemplo, porque digamos que los sectores de la derecha casi siempre han dicho en torno a las FARC hubo extrema impunidad. ¿Por qué? Porque lo punitivo se ve en nuestro país como la cárcel y efectivamente esto tiene que ser de esta manera, pero seguramente con el discurso que hemos venido escuchando, pues va a ser algo similar a lo de las FARC, con temas de justicia restaurativa, de ofrecimiento de la verdad y demás. ¿Usted cree que allí también puede haber precisamente uno de los primeros obstáculos en esa mesa, sobre todo, digamos, con las representaciones que hay y las expectativas que pueda tener un grupo como estos frente a cómo van a rendirle cuentas a la justicia colombiana? Yo creo que en este diálogo hay mucha, como lo han dicho aquí, este diálogo no es algo improvisado, yo creo que está muy preparado, creo que todos los actores que participan están, digamos, es gente que lleva años y tiempos pensándose esto. Creo que tanto el presidente Petro, que en su discurso lo mencionó, ¿cierto? Mencionó desde lo que había significado transitar la vía guerrillera hasta llegar a un punto en el que decir la guerra no es la solución para el país. Yo creo que generar gobierno en esta manera, generar reformas de esta forma, escuchar a la gente, etcétera, etcétera. Contó toda su historia, lo cual no solamente es un discurso, sino es decir cómo es que él llega a estas conclusiones de que hay que generar negociación. Creo que el ELN también es un actor que lleva años planteando elementos de cómo debe ser la paz, qué implica construir paz, porque es importante que la gente participe. O sea, ninguno de los dos está improvisando. Pero además creo que esta mesa tiene una gran ventaja y es el acompañamiento de los actores internacionales. Creo que el compromiso que un país como Cuba ha tenido con la paz en Colombia, pero está Suecia, está Suiza, que es gente experta en diálogos, ¿cierto? Y en construcción de soluciones de paz en el mundo. Está Chile, que está atravesando un periodo muy interesante también de saber qué significa reconciliar a una sociedad después de una serie de acontecimientos de conflicto muy traumáticos. Está España, ¿cierto? Creo que hay un acompañamiento internacional muy comprometido, México, Brasil, que no están allí solamente por figurar, sino son actores que realmente están interesados en que Colombia transite un camino distinto. Entonces creo que hay una experticia de cómo manejar estos temas que uno podría llamar son los temas espinosos que tradicionalmente aparecen en medio de cualquier negociación de paz. Yo en eso tengo mucha confianza en que se encontrarán de forma muy creativa las maneras de abordarlo. Pero también yo creo que es muy injusto pensar o decir que como país hemos dicho que lo que ha resultado del diálogo de los acuerdos de paz con las FARC en torno a justicia es algo incompleto. Yo creo que lo que está haciendo la JEP es absolutamente admirable. Hace unas semanas justamente tuvimos a Mancuso contando una serie de verdades que si no tuviéramos un esquema como la JEP, que si no tuviéramos un esquema como los planteamientos de justicia que se han hecho desde los acuerdos de paz, nadie los estaría contando. La Comisión de la Verdad generó unos hallazgos fundamentales que justamente ahora pronto se cumple un año de la emisión de este informe el 28 de junio y creo que como país sí nos debemos mirarnos hacia adentro y entender que la justicia, si bien tiene que dar resultados concretos, la impunidad es una de las mayores razones de por qué la gente no confía en el Estado en Colombia, también es importante vernos hacia adentro y estas causas de las que se ha hablado y estas maneras como las causas se han desenvuelto, entenderlas, reconocerlas, mirarnos a los ojos, dialogar, saber que debemos perdonarnos y salir hacia adelante. Por eso el tema del corazón, el tema de la vida, el tema del amor, no son temas menores ni solo discursivos en lo que este país necesita hacer. Pues le agradezco enormemente a cada uno de nuestros invitados. Se nos ha acabado el tiempo, ya me hice producción, debo despedir este debate. Agradeciéndole a Olga Lucía Velázquez, vicepresidenta de la Cámara de Representantes por el Partido de Más Verde, quien estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana María. Siempre lista y dispuesta a responder frente a todos los procesos que estamos viviendo de transformación en nuestro país. Donca Atanasova es especialista en estudios políticos y económicos y además lideresa social. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, Ana María, por abrir esos debates y justamente por poner en contraste miradas tan distintas que pueden escucharse y comprenderse. Muchas gracias a Julián también Espinosa, concejal de Bogotá por el Partido Verde. Ana María, muchísimas gracias por la invitación y a todos los panelistas que hoy nos acompañaron. Y también me despido de Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército, analista en geopolítica y seguridad. Coronel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Y en un panel que había 2 académicos y 2 políticos, les vendo el día a usted nuevamente. Hay que, por favor, combatir la maldita corrupción y la falta de dinamismo y efectividad de la justicia. Y no creamos tanto que la Justicia Especial para la Paz es tan transparente o tan recta y vertical
porque parece más la justicia especial para las FARC. Un feliz día, una feliz noche para todos. Muchas gracias. En numeral debate La Otra Cara en @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Quédense en Cable Noticias, 100% Noticias.